Bienvenidos a una nueva sesión del curso Ecuaciones Diferenciales. Primero les voy a recordar un poco lo que son las definiciones de ecuaciones diferenciales homogéneas y de función homogénea. Bueno, una función polinomial de dos variables es homogénea de grado n si todos sus términos son del mismo grado, ¿sí? Esta es la definición de una función polinomial del tipo homogénea. Pero una función homogénea de grado n es una función en la forma z igual con f de x, y va a ser homogénea de grado n si satisface que esta función se puede expresar en términos de esta relación. Y una función homogénea de grado n, desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales, que toma la forma m de x, y, diferencial de x más n de x, y, diferencial de y es igual con 0, se denomina una ecuación diferencial homogénea de grado n si las funciones m y n ambas son funciones homogéneas de grado n. Ahora, si nosotros estamos trabajando con ecuaciones diferenciales del tipo homogénea, vamos a decir que toda ecuación diferencial homogénea de grado n se puede reducir a una ecuación diferencial de variables separables. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a suponer primero que la ecuación diferencial ya en la forma general, m de x, y diferencial de x más n de x, y diferencial de y igual con 0, primero tenemos que suponer que es una ecuación homogénea de grado n. Después de eso tenemos que reescribir la ecuación en una forma nominal, como aparece aquí, y tenemos que usar que por definición si m y n son funciones homogéneas de grado n, entonces nosotros podemos aplicar la propiedad de ecuaciones diferenciales homogéneas, es decir, nosotros podemos hacer un cambio de variable de tal modo que podemos llegar a esta expresión y tener ahora una función que puede depender de y de x, factorizando ya sea xn o yn. Ahora, si nosotros definimos una nueva variable u como x sobre y, o en su defecto y sobre x, y en este caso, para u igual a x sobre y, despejamos a y evidentemente y sería igual a u por x, y derivamos respecto a x. La derivada es demasiado sencilla para este caso y obtendríamos una relación de este estilo. Una vez que tenemos esta derivada, combinamos las expresiones de la diferencial de y respecto a x con la función gu, y la diferencial de y respecto a x, pues tendría la forma de gu, la función g que depende de u, más x diferencial de u, que depende de x. Y podemos escribir entonces la nueva forma de la función g que depende del cambio de variable u. Es decir, esto será igual a u más x por la diferencial de u, diferencial de x. Que esta ya es una ecuación diferencial separable. De esta forma, pues la separación de variables se puede concebir como aparece aquí en pantalla. Y una vez que tenemos ya las ecuaciones separables, pues hacemos lo que nos dictamina la solución de ecuaciones diferenciales separables, es decir, vamos a integrar ambos miembros de la función y por último vamos a sustituir con el cambio de variable que habíamos utilizado, en este caso u igual a x sobre y. Y esto nos va a proporcionar la familia de soluciones. Para esto, ahora vamos a trabajar ya con un ejemplo específico. El objetivo es dar solución a la ecuación diferencial que tenemos aquí en pantalla, que es la x más y, diferencial de x, más x diferencial de y igual con 0. Lo primero que tenemos que observar que esta es una ecuación diferencial homogénea de grado 1.
¿sí? Y por lo tanto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos tener la diferencial de y respecto a x igual con menos x más y sobre x. Vamos a resolver esto para la diferencial de y respecto a x. Entonces, como sabemos que esta es una ecuación diferencial del tipo homogénea, prácticamente podemos deducir que, y de grado 1, entonces podemos tener lo siguiente. X, que multiplica a 1 más y sobre x, entre x. Y la igualdad se sigue preservando. Es como decir que en esta parte lo que hice fue factorizar una x. Entonces la x está multiplicando a 1, que sería esta parte, y luego x multiplica a y sobre x, es decir, x por y sobre x sigue siendo y. Y observamos que entonces esta x con esta x son términos similares y se van a cancelar. Por lo tanto, esta derivada va a tomar la forma de menos 1 más y sobre x. De esta forma, por lo tanto, como nos menciona el algoritmo de ecuaciones diferenciales homogéneas, nosotros vamos a proponer un cambio de variable. El cambio de variable pues ya está aquí directamente dado. Lo que se va a hacer es decir que el cambio de variable u va a ser descrito por y sobre x. Una vez que tenemos este cambio de variable, tengo que despejar la variable y. La variable y, en este caso, va a ser igual con u por x. Entonces sabemos que y es igual a u por x. Y lo siguiente va a ser derivar a esta nueva variable y, es decir, la derivada de y respecto a x, pues sigue siendo, si y es igual a u por x, entonces va a ser la derivada de u por x diferencial de x. Pero hay que tomar en cuenta que u, que es esta variable que tengo aquí, sigue siendo una variable dependiente de x. Por lo tanto, esto va a ser igual con u derivada de x respecto a x es 1, más x derivada de u respecto a x. Y tenemos esta derivada ahora. Una vez que tenemos esta derivada, vamos a sustituir sobre la ecuación, es decir, una vez que ya tengo esto, pues prácticamente lo que tengo que es que la derivada de y respecto a x es igual a u más x diferencial de u respecto a x. Una vez que tengo esto, pues la derivada de y respecto a x es igual con menos 1 más y sobre x, pero y sobre x es u, entonces tendría menos u más 1, de esta forma. Una vez que tenemos esta parte, ahora lo siguiente debe ser hacer la separación de variables. La separación de variables aquí ya se ve evidente, es decir,
Si de aquí empiezo a hacer ciertas manipulaciones de las variables, yo voy a tener que la menos diferencial de u entre esta u que está aquí sumando pasa hacia acá restando, ¿sí? Entonces voy a tener menos 2 veces u más 1. Entonces aquí este término ya está separado, entonces aquí voy a tener 2 veces u más 1. Y del otro lado ya voy a tener la diferencial de x respecto a x. Y ya cuando tengo las variables separadas, entonces la solución de una ecuación diferencial por variables separables dice que tenemos que integrar ambos lados de la ecuación diferencial, ¿sí? Una vez que tengo esto, pues observamos que aquí tenemos dos integrales que puedo resolver de forma independiente, pero antes de ello tengo que verificar si estas integrales son completas. Esta integral de aquí está completa. Puedo resolverla directamente. Sin embargo, la integral que está acá no está completa, le hace falta un 2 sobre la diferencial de u. Y para completarla, entonces, le multiplico y le divido un 2. Y listo, ya tengo la integral completa. Por lo tanto, para este caso, ya una vez que tengo ambas ecuaciones, yo sé que una vez que integro esto de este lado, pues esto va a ser igual a lo menos un medio del logaritmo natural de 2 veces u más 1, más una constante de integración, ¿sí? Pero recordando que del otro lado también voy a tener el logaritmo natural de x más una constante de integración, ¿sí? Pero esta constante de integración, como aquí tengo una constante y acá tengo otra constante, esas las agrupo y me queda solamente una constante de integración. Sin embargo, yo sé que el logaritmo natural de una constante sigue siendo constante, entonces lo puedo manejar de esta forma, ¿sí? Una vez que ya tengo esta representación, ahora el objetivo es sacar el valor nominal de toda la ecuación, es decir, yo me quiero deshacer de los términos que están, ahora sí que, dependiendo del logaritmo natural para u, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo esa parte, le aplico ahora sí que voy a despejar términos y voy a tener que el logaritmo natural de 2u más 1, aquí recordando que tenía un medio, voy a despejar ese un medio, entonces va a ser igual a menos 2 veces el logaritmo natural de x menos 2 veces el logaritmo natural de una constante, ¿sí? Pero esta constante puede absorber el logaritmo natural del signo y lo puedo poner y 2 veces una constante o la constante que tengo aquí, que tenía un 2 por propiedades del logaritmo, voy a tener 2c, bueno, c al cuadrado, entonces sigue siendo una constante, entonces lo puedo dejar así. Este término que tengo de este lado, lo despejo hacia el otro y tendría el logaritmo natural de 2u más 1 más 2 veces el logaritmo natural de x es igual al logaritmo natural de una constante. Una vez que ya tengo esta representación, pues este 2
por propiedades de los logaritmos puede pasar como exponente de x. Es decir, tener aquí el logaritmo natural de x cuadrada igual al logaritmo natural de la constante. Una vez que tengo ya esta representación, lo siguiente sería aplicar nuevamente propiedades de los logaritmos sobre la suma de dos funciones logarítmicas. Es decir, cuando tengo la suma de dos funciones logarítmicas, estas funciones se tienen que multiplicar, es decir, los argumentos, que en este caso es 2u más 1, y x cuadrada. Se tienen que multiplicar y luego logaritmo natural de esa expresión. Es decir, tendríamos logaritmo natural de x cuadrado por 2 veces u más 1 es igual al logaritmo natural de una constante. Lo siguiente es despejar. Y para ello voy a aplicar lo que es la función exponencial. El exponencial con el logaritmo natural sabemos que son funciones inversas. Entonces el exponencial de esta función tiene que ser igual a la exponencial de esta función. Y como las exponenciales son funciones inversas, voy a tener x cuadrada que multiplica a 2 veces u más 1 igual con el logaritmo natural de la constante. De hecho, ya no es el logaritmo natural de la constante porque le aplicamos el exponencial. Y esto queda directamente como la constante c. ¿Sí? Y una vez que tenemos esta expresión, pues podemos simplificar y retomar el valor de u. Recordando que para nosotros la u que ocupamos es igual con y sobre x. Entonces, como u es igual a y sobre x, de la expresión anterior que teníamos x cuadrada, que multiplica a 2 veces u, es decir, 2 veces y sobre x, más 1, es igual a una constante c. Simplificando estos términos, vamos a tener 2 veces xy más x cuadrada es igual con la constante de integración o una constante cualquiera, la cual nos va a definir una familia de soluciones. Muy bien, entonces ya con esto terminamos este ejemplo de ecuaciones diferenciales homogéneas y vamos a pasar a otro ejemplo. El ejemplo va a ser precisamente la misma ecuación diferencial, pero ahora vamos a darle solución desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestra ecuación diferencial, que sabemos que es homogénea y de grado 1, pues sabemos que lo podemos representar esta ecuación diferencial, como hace un momento se describió, que es la diferencial de x respecto a y, que tiene que ser equivalente a menos x entre x sobre y. X entre x más y. Una vez que tenemos esto, pues lo siguiente es factorizar términos, pero en este caso vamos a estar factorizando respecto a y. Entonces, esta ecuación diferencial es equivalente a tener menos y que multiplica a x sobre y
entre y que multiplica a x sobre y, más 1. Sabemos que estos dos términos, y son comunes y se pueden reducir. Por lo tanto, esta reducción va a implicar que la ecuación diferencial va a ser igual con menos x sobre y entre x sobre y más 1. Muy bien, ya que tenemos esta expresión que hemos factorizado, tenemos que proponer un cambio de variable. En este caso, y de forma similar a lo que se hizo en el ejemplo anterior, vamos a proponer una v que va a ser igual con x sobre y. Una vez que tenemos esto, se propone despejar x. Una vez que despejamos la variable x de esa misma función, sabemos que la variable x debe ser igual a v por y derivamos x respecto a y. Es decir, la derivada de la función x respecto de y. Nuevamente, sabemos que x es una función que depende de y, es decir, es la derivada de v por y respecto a y. Y vamos a tener entonces en este caso a v que multiplica la derivada de x respecto a x, que es 1, más y que multiplica a la derivada de v respecto a x. Entonces ya tenemos esta expresión. Una vez que tenemos esta expresión, vamos a sustituir sobre nuestra ecuación diferencial original, es decir, ya tenemos la diferencial de x respecto a y, que es precisamente esta expresión y esta que lo vamos a sustituir, y ya tenemos lo que es la variable, el cambio de variable x sobre y, que va a ser igual con v. Por lo tanto, una vez que tenemos eso, sabemos que v más y, que multiplica la diferencial de v respecto a x, es igual o es equivalente a tener menos v entre v más 1. Lo siguiente que tendríamos que hacer es empezar a separar las variables, ¿sí? Es decir, aquí solamente permítanme precisar algo. Aquí no es diferencial de x, es la diferencial de y. En esta parte también es la diferencial de y. Y una vez que tenemos esta parte, ahora sí, podemos seguir con la separación de variables. Tenemos que despejar de aquí esta v, pasarla hacia el otro término, hacia el otro lado. Una vez que hagamos todo este procedimiento, nosotros vamos a observar que esto vamos a tener una equivalencia de y por la diferencial de v respecto a y, igual con menos v
entre v más 1. Y este término que está aquí sumando pasa restando de este lado. Entonces voy a tener menos v, ¿sí? Y ahora tengo que sacar el máximo común divisor de esta expresión. El máximo común divisor es prácticamente tener v más 1 en ambos términos de la expresión. Y voy a tener entonces aquí entre v más 1 y pues lo multiplico aquí por v más 1. Una vez que tenga esta expresión, lo siguiente va a ser empezarlos a factorizar. Una vez factorizados, vamos a observar que lo que vamos a tener aquí como equivalencia de esa ecuación va a ser y por la diferencial de v, bueno, derivada de v respecto a y, debe ser igual. Tenemos el mismo factor común, entonces ya el factor común es v más 1. Puedo factorizar también el signo negativo, entonces aquí menos, y tendría v con v, vamos a tener v cuadrada, más v cuadrada, más v. De esta forma. Entonces el numerador vamos a tener v cuadrada más 2v. ¿Sí? De aquí podemos factorizar la v. Entonces sería v que multiplica a v más 2. Una vez que ya tenemos esta relación, hacemos la separación de variables. Y la separación de variables ahora sí me va a decir que la diferencial de v, que va a estar multiplicado por v más 1, entre v por v más 1, más 2, perdón, debe ser igual, de hecho aquí igual le puedo poner el signo menos, debe ser equivalente a tener la diferencial de y entre y. De esta forma. Y ya tenemos una ecuación diferencial con variables separables. Entonces, lo que nos dice la solución de ecuaciones diferenciales de variables separables es integrar ambos lados. ¿Sí? Este procedimiento lo voy a hacer a continuación. Una vez que ya tengo estas dos ecuaciones diferenciales, pues una de ellas me dice que es la integral, menos la integral de v menos 1. De hecho, es v más 1 porque ya tengo factorizado el símbolo negativo entre v que multiplica a v más 2. Y esta función por la diferencial de v. Ahora, lo que tengo que hacer es darle solución a esta ecuación integral. Bueno, a esta integral. Recordando un poco de los cursos de ecuaciones, más bien de cálculo integral y cálculo diferencial, pues esta ecuación que tengo aquí la puedo resolver por fracciones parciales, ¿sí? La ecuación por fracciones parciales va a ser equivalente a tener una
V. De hecho, puedo introducir el signo negativo, menos V menos 1, entre V, que multiplica a V más 2, por fracciones parciales, pues yo tengo aquí una A. De hecho, le voy a poner una K1. Me gusta más manejarlos unas constantes K1 y una K2. Y K1 va a estar dividido entre V y K2 va a estar dividido entre V más 2. Y ya tenemos la forma en cómo va a estar esto descrito desde el punto de vista de fracciones parciales. Pero tenemos que sacar estas fracciones, es decir, encontrar el valor numérico de K1 y K2 para obtener esta igualdad. Básicamente lo que se hace pues es que este término que tengo aquí, que está dividiendo, voy a pasar a multiplicar por todo este término, ¿sí? Entonces, eso me va a involucrar que voy a obtener menos V, menos 1, que va a ser igual a K1 sobre V, que multiplica a V por V más 2. Entonces vamos a tener K1 que multiplica a V más 2. Más la constante 2, K2, entre V más 2 que multiplica a V por V más 2. Entonces tendríamos esto. Abrimos paréntesis de estas dos expresiones y esto sería equivalente a tener a K1 por V más K1 por 2, o 2 veces K1, más K2 por V. ¿Sí? Ahora, una vez que tenemos esta expresión, tenemos que estar relacionando directamente aquellos valores que tienen a V, que es este término y este término. Y generamos una primera expresión. Esta expresión vamos a decir que es menos V, igual con K1 por V, más K2 por V. ¿Sí? Y ahora relacionamos todas las que sean constantes. Aquí tenemos un menos 1 y aquí tenemos un 2 veces K1. Por lo tanto, al momento de relacionarlas, voy a tener que menos 1 igual con 2 veces K1 es parte de la solución que vamos a generar por fracciones parciales. Ahora, aquí directamente ya sé que K2, si despejo de esta última ecuación a K2, entonces voy a involucrar que K2 tiene que ser equivalente a menos un medio. ¿Sí? Una vez que tengo ya esta primera solución, la voy a sustituir en esta parte y yo puedo observar que aquí yo puedo factorizar a V, es decir, K1 más K2 por V es igual a menos V. Despejo V y voy a obtener menos V entre V, que es 1. Entonces voy a tener menos 1 igual con K1 más K2. Entonces de ahí sustituyo este valor de K2 sobre la primera ecuación y voy a obtener entonces menos 1 igual con K1 más K2, pero K2 es menos un medio. Por lo tanto, de esta ecuación ya puedo despejar a K1. Y K1 es equivalente a tener este menos un medio pasa hacia el otro lado positivo y vamos a tener menos 1 más un medio, vamos a tener menos un medio. Y listo. Ahora lo que tengo que hacer es verificar si en realidad esto que hice es correcto. Recuerden que este fue un ejercicio de obtener dos ecuaciones con dos incógnitas, es decir, un sistema de ecuaciones simultáneas.
Y para verificar si esto es solución, tengo que sustituir los valores. Y tengo aquí menos 1 igual con K2 por 2, es decir, donde K2 es menos un medio, tendría menos 1 es igual a 2, que multiplica a menos un medio. Entonces, menos 1 es igual con menos 1. Y se satisface esta solución. Tendríamos que verificar ahora que esta solución también se satisface. Y tengo menos V es igual a K1, pero K1 es menos un medio. Menos un medio de V, aquí, más K2, que es menos un medio. Entonces tendría menos un medio de V, y tendríamos menos un medio de V, menos un medio de V, tendría menos V. Por lo tanto, la ecuación se satisface, y puedo decir que ahora ya tengo una perspectiva desde el punto de vista de fracciones parciales para resolver esto. Dicho de otro modo, la ecuación que tengo aquí, la integral que tengo que darle solución, es igual a tener a menos K1, que es un medio, de la integral de la diferencial de V respecto a V, menos más K2, en este caso K2 es menos un medio, que multiplica la integral de la diferencial de V entre V más 2. Una vez que ya tengo esta integral, más bien estas dos integrales ya relacionadas con fracciones parciales de esta función, le doy solución. Primero observo si son completas las dos integrales y en efecto, ambas integrales están completas. Por lo tanto, puedo integrar directamente. Y esto va a ser menos un medio del logaritmo natural de V menos un medio del logaritmo natural de V más 2. Más una constante de integración, la cual ahorita no voy a estar poniendo porque tengo que darle solución a la otra integral. Es decir, tengo también la integral de la diferencial de Y entre Y. Y esto, pues prácticamente es el logaritmo natural de Y. Una vez que tengo ya estas dos expresiones, yo sé que la solución de la ecuación diferencial va a ser cuando yo iguale esta ecuación con esta ecuación. Pero yo ya tengo las soluciones de las dos integrales. Por lo tanto, yo puedo decir que para la solución de la ecuación diferencial homogénea de primer grado, vamos a tener menos un medio. Y como pueden observar, yo puedo factorizar ese un medio del logaritmo natural de V más el logaritmo natural de V más 2 igual con el logaritmo natural de Y más una constante de integración C, que también la puedo usar como el logaritmo natural de C. Ahora, una vez que tengo un medio de este lado, pues lo despejo hacia la otra parte. Entonces aquí voy a poner el logaritmo natural de C. Y tendría menos 2 veces logaritmo natural de esta parte, bueno, de Y menos 2 veces el logaritmo natural de la constante. Pero aquí también puedo aplicar las propiedades de los logaritmos. Es decir, tener el logaritmo natural de V más el logaritmo natural de V más 2. Eso sería equivalente a tener el logaritmo natural de V que multiplica a V más 2. Eso es lo que está aquí dentro de los paréntesis. Del otro lado, pues voy a tener menos 2 veces logaritmo natural de Y.
menos 2 veces logaritmo natural de c. Pero sabemos que esto, el logaritmo natural de una constante por 2, sigue siendo una constante. Y si le igual el signo lo logro factorizar dentro de esa parte, y aquí la propiedad del logaritmo natural, sé que esto va a ser equivalente a tener el logaritmo natural de y por menos 2, pues el 2 lo paso como un exponente, pero ahorita lo voy a dejar así. Este término lo voy a despejar hacia este lado. Entonces voy a tener más 2 veces el logaritmo natural de y. Y del otro lado, pues ya me quedó el logaritmo natural de una constante. ¿Sí? Una vez que tengo esto, pues vuelvo a aplicar aquí la propiedad de los logaritmos, es decir, este 2 se puede ir aquí como un exponente, y cuando tengo la suma de dos logaritmos, estos los puedo multiplicar directamente. Es decir, esta expresión va a ser equivalente a tener el logaritmo natural de v que multiplica a v más 2, eso por y cuadrada, igual al logaritmo natural de la constante, por eso es que lo puse de esta forma. Una vez que tengo esto, ahora tengo que reducir los términos. Para ello voy a aplicar la función inversa del logaritmo natural, que es la exponencial, obteniendo así que v, que multiplica a v más 2, por y cuadrada, es equivalente a tener la constante de integración. Una vez que ya tengo esta solución preliminar, pues lo siguiente es regresar a v, a lo que teníamos como el cambio de variable, es decir, v es igual a x sobre y. Entonces, una vez que tengo eso, esta ecuación, si v la cambio por x sobre y, entonces tendríamos v, que es x sobre y, que multiplica nuevamente a v, que es x sobre y, más 2, que multiplica a y cuadrada, igual a nuestra constante c. Una vez que ya tengo esta expresión, pues lo que voy a hacer a continuación es el introducir x sobre y sobre esta expresión y luego y cuadrada. Por lo tanto, lo que voy a tener es x sobre y que multiplica a x sobre y. Voy a tener entonces ahí a x cuadrada sobre y cuadrada más 2 que multiplica a x sobre y, todo por y cuadrada, igual a la constante c. Ahora esta y la introduzco dentro del paréntesis y y cuadrada va a estar multiplicando este término y este término. Es decir, esa expresión se va a reducir a tener x cuadrada más 2 veces xy, igual con la constante c. Y obtenemos la solución de una familia, más bien una familia de soluciones para una ecuación diferencial homogénea de grado 1. Muy bien, entonces con esto me parece que queda ya un poco ejemplificado lo que es la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales y por lo cual pues con esto terminaríamos la sesión del día de hoy. En la siguiente sesión veremos otro ejemplo de este tipo de ecuaciones diferenciales y al mismo tiempo estaremos trabajando ya directamente con lo que es otra forma de darle solución a estas ecuaciones diferenciales.